Saludos, te habla el pastor Elvis Díaz de aquí desde Pacific Press. Para mí es un honor poder repasar contigo la lección de esta semana y gracias por seguirnos. Dale like al video y por favor síguenos en nuestro canal de YouTube para que recibas notificaciones cada vez que subimos algún contenido. Mira, la lección de esta semana es extraordinaria. Se titula El Santuario del Nuevo Pacto. Versículo de memoria, Hebreos 9:15. Por eso Cristo es mediador de un nuevo pacto para que los llamados reciban la herencia eterna prometida. Acompáñame. Antes de comenzar a estudiar, déjame presentarte la revista de este mes. La revista El Centinela de este mes te está apareciendo aquí en la imagen. Es una revista especial para entregar a los amigos, mirando la óptica del mundo sociocultural desde el punto de vista ecológico a través de la santa palabra de Dios. Así que yo quiero animarte, quiero motivarte a que identifiques a ese amigo, identifiques a ese familiar y les haga llegar un ejemplar del Centinela. Estúdialo tú también y juntos vamos a crecer y gracias por ser parte de este gran proyecto y convertirte en un centinela de esperanza. Bien, vamos a estudiar la lección de esta semana. Mira, vamos a hablar del santuario. A esta altura de juego necesariamente tenemos que tener claro que quien impulsa en una relación pactual es Dios. Quien busca a Dios, al ser humano es Dios. Quien buscó a Noé fue Dios. Quien buscó a Abraham fue Dios. Quien buscó al pueblo de Israel fue Dios. O sea, el deseo de entrar en una relación de pacto con el ser humano es de Dios. Ese Dios todopoderoso quiere entrar en una relación pactual con el ser humano. De allí que en el pueblo de Israel, cuando Dios establece ese pacto maravilloso entre el pueblo de Israel y él, entonces Dios manda construir un templo que iba a tener una función interesantísima. Mira, dice la escritura en el versículo número 11 y 12 del capítulo 26 de Levítico: y pondré mi morada en medio de vosotros, y mi alma no os abominará, y andaré entre vosotros, y yo seré vuestro Dios, y vosotros seréis mi pueblo. Hay varios detalles que podemos resaltar al leer este texto. Primero, la intención de Dios. Dios quería morar en medio de ellos. Y es interesante porque cuando Dios dice que quiere morar, es la misma raíz que utiliza el texto para describir lo que ocurría en Génesis cuando Dios se paseaba en medio del huerto. Lo que Dios está queriendo decir a su pueblo es: mira, yo quiero restablecer la relación rota, yo quiero restablecer la relación quebrada entre mí y ti, yo quiero restablecer esa relación que en el principio se quebró y ahora yo quiero restablecerla. Por lo tanto, hazme una morada, háganme un santuario y yo voy a estar ahí. Mira, es interesante porque Dios también le dice al pueblo: y mi alma no os abominará. Bueno, quiere decir que este santuario fungía de una manera interesante en el que distanciaba la abominación de Dios por el ser humano. Pero ¿por qué razón Dios tiene que sentir abominación? Bueno, Dios siente abominación por el pecado de la raza humana. Por lo tanto, el santuario iba a permitir que la abominación de Dios no llegara sobre el pueblo. ¿Pero por qué? Bueno, ¿por qué Dios quería eso? La razón por la cual Dios quería eso, Dios iba a hacer eso, es porque el ser humano iba a confesar sus pecados a través del sacrificio que se ofrecía en el santuario. Mira, en el santuario se ofrecían 2 sacrificios al día, uno en la mañana y uno en la tarde, en nombre de los pecados del pueblo. Así que el sacerdote ofrecía ese sacrificio matutino y ese sacrificio vespertino en nombre de los pecados de todo el pueblo de Israel. Una vez al año se efectuaba el día del Yom Kippur, era el día de la expiación judía. En ese día se escogían 2 machos cabríos, uno simbolizaba al sacer y otro simbolizaba, a Cristo Jesús, y moría de manera en el altar. Ese día, una vez al año, la sangre no simplemente llegaba hasta el lugar santo, sino que llegaba hasta el lugar santísimo. Pero recuerda, diariamente ese sacrificio, el sacerdote llevaba la sangre al lugar santo y la paseaba por los muebles y la rociaba allá en esa cortina que dividía, en un espacio especial que dividía el lugar santo del lugar santísimo. Ahora, es interesante porque el pecado del pueblo estaba colocado en ese sacrificio.
El pecado del pueblo estaba colocado ahí. Claro que iba a haber abominación porque Dios abomina el pecado. Sin embargo, a través del sacrificio en el santuario, entonces el cordero tomaba el lugar del ser humano. El cordero tomaba el lugar del hombre, y cuando moría el cordero pagaba de manera simbólica el precio por el pecado que traía abominación contra Dios. Claro que ahora Dios dice, harán un santuario, y como yo voy a morar ahí y van a hacer ese santuario ahí, ahora yo no voy a sentir abominación. ¿Por qué? Porque el cordero estaba tomando el lugar sustituto, el cordero estaba sustituyendo al ser humano en la muerte, en el sacrificio. Bien, mira, cuando una persona había pecado, la relación estaba rota, el pacto se había roto, ese pacto que regulaba la relación se rompía. Pero cuando la persona confesaba los pecados y el cordero moría, el cordero tomaba el lugar de ese ser humano. Los sacrificios de animales en el Antiguo Testamento eran el medio por el cual el ser humano encontraba esa sustitución. Esos sacrificios de animales tomaban el lugar del ser humano. Sin embargo, es interesante notar que todo lo que hacen esos animales es simplemente apuntar a lo que había de venir. Todo lo que hacen esos animales es simplemente apuntar a lo que habría de venir. A Cristo Jesús muriendo en la cruz del Calvario por el ser humano, tomando el lugar del ser humano de manera sustitutiva. Mira lo que dice Gálatas capítulo 1, verso 4. El cual se dio a sí mismo por nuestros pecados, para librarnos del presente siglo malo, conforme a la voluntad de Dios y Padre. ¿Qué es lo que Cristo hace? Bueno, de acuerdo al texto bíblico, lo que Cristo hace es que toma el lugar del ser humano, como lo hacía el cordero en el santuario judío. De igual forma Cristo lo hace en la cruz del Calvario, tomando el lugar del ser humano y muriendo en lugar del ser humano. Interesante. De ahí que lo que Cristo hace es tomar el lugar, es sustituir al ser humano. Mira, la sustitución es la clave para el plan de la salvación. Como dijo el versículo que leímos anteriormente, se dio a sí mismo por nuestros pecados. Cristo Jesús nos sustituyó a nosotros. Ok, ahora esto nos lleva a nosotros a entender lo siguiente. Mira, lo que me está mostrando la lección hasta aquí es que la relación pactual entre Dios y el ser humano necesariamente tenía que tomar una sustitución. Porque es imposible para mí, un ser humano pecador, dado al pecado, entrar en relación con Dios sin que Dios sienta abominación. Porque yo soy pecador, peco, me equivoco, cometo errores. Entonces ahí entra Cristo Jesús tomando ese lugar, sustituyéndome a mí, tomando ese lugar y muriendo en la cruz del Calvario por mi pecado. Mira lo que dice esta cita, quiero leerla para ti, está en la página 78, esa es la lección del día martes, pero quiero leerlo textualmente porque no quiero que te lo pierdas. No es la voluntad de Dios que seamos desconfiados y nos torturemos nuestras almas con el temor de que Dios no nos aceptará porque somos pecadores indignos. Podemos decir, sé que yo soy pecador y esta es justamente la razón por la cual necesito un Salvador. No tengo bondad ni mérito alguno para pretender la salvación, pero me presento ante Dios, la sangre expiatoria del inmaculado Cordero de Dios que quite el pecado del mundo. Esta es mi única defensa, no hay otra. Mira, por más que tú intentes, por más que tú trates, nada, óyeme bien, nada de lo que nosotros hagamos podrá ganar el favor de Dios. Nada de lo que tú hagas podrá ganarse la salvación. Ningún precio que tú puedas pagar en este mundo podrá pagar el precio de la salvación que Dios efectuó. Solamente la sangre de Cristo. Oye, solamente la sangre de Cristo Jesús. El diablo te puede hacer sentir imperfecto, el diablo te puede hacer sentir pecador, te puede sentir acusado por tu conciencia, has cometido errores, has fallado y el enemigo te lo repite una y otra vez y te señala y te señala y te señala. Sin embargo, lo que acabamos de leer, esta cita, lo que me está diciendo es que claro que por esa razón necesito un Salvador, porque soy pecador es que necesito un Salvador. De ahí que el primer paso
para yo establecer ese pacto con Dios es el arrepentimiento. Es yo reconocer que tengo la necesidad de un Salvador. Es yo reconocer mi imperfección. Es yo reconocer que no lo hago bien. Es yo reconocer que necesito un Salvador. Y cuando yo reconozco que necesito un Salvador, cuando tú reconoces tu pecaminosidad, la idea no es que te hunda en el fango, la idea no es que te deprima y te hunda en el lodo del desánimo. No, la idea es que precisamente por esa razón, precisamente por eso es que yo necesito la sangre de Cristo Jesús. Y entonces la presento ante el Padre. Este es el precio. Esto es lo que yo tengo. La sangre de Cristo Jesús. Y ya eso basta. Ahora, tenemos que entender lo siguiente acá. Al hablar del pacto y al hablar del nuevo pacto, tenemos que entender la función también de ese santuario celestial. Es interesante porque cuando nosotros leemos en la palabra del Señor, nosotros leemos en la carta a los hebreos, vamos a leer de manera clara que este santuario terrenal era figura del verdadero. Hebreos capítulo 8, verso 2 dice, aquel verdadero tabernáculo que levantó el Señor y no el hombre. También dice en el capítulo número 2, verso 2, ¿cómo escaparemos nosotros si descuidamos una salvación tan grande? Ahora, entendamos lo siguiente. Dios mandó a Moisés a construir un santuario, pero Dios le mostró a Moisés la figura de lo que Moisés iba a construir. Dios le mostró una figura, un verdadero. Por lo tanto, el santuario judío que Moisés construyó, el santuario que fue construido en el desierto y que luego fue reproducido allá en Jerusalén, este santuario era figura de uno más. Este santuario era figura del verdadero santuario. La Biblia me está diciendo que había otro santuario. La Biblia me está hablando que hay un santuario verdadero. Es más, el texto en la carta a los Hebreos, capítulo 8, verso 2, me está diciendo que este tabernáculo lo levantó el Señor y no el hombre. O sea, mira qué interesante. Lo que me está diciendo el texto es que hay un santuario diferente al que el judío tenía en el desierto. Que hay un santuario diferente al que se había construido aquí en la tierra. Necesariamente la Biblia me está hablando de un santuario construido por mano divina. Está hablando de un santuario celestial. Un santuario celestial. Y ahora, mira, vamos, en el estudio aquí es impresionante porque me está hablando ahora de que Cristo Jesús no simplemente es mi sustituto en el sacrificio. Ahora Cristo Jesús no simplemente me provee la salvación a través de su sangre, sino que ahora se convierte en el santuario celestial quien ministra por mí. No simplemente mi sacrificio, sino ahora Cristo se convierte en este sacerdote que presenta la sangre ante el trono de Dios el Padre. Mira, dice aquí Hebreos, 1 Timoteo capítulo 2, versos 5 y 6. Porque hay un solo Dios, un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo hombre, el cual se dio a sí mismo en rescate por todos, de lo cual se dio testimonio en su debido tiempo. Cristo Jesús se convierte en ese mediador. ¿Te das cuenta? Mira, en el santuario terrenal había un sumo sacerdote y de repente ese sumo sacerdote ofrecía el sacrificio, tomaba la sangre, pero cuando él tomaba la sangre iba entonces y la llevaba y llevaba esa sangre hasta el lugar santo y entonces la paseaba enfrente de la mesa con los panes de la preposición, luego la paseaba enfrente del candelabro, luego tomaba con el dedo pulgar y untaba la sangre en las 4 esquinas, en los 4 cuernos del altar del incienso, y luego entonces asperjaba allí en ese paño, en ese lienzo, la sangre del cordero, simbolizando la sangre de Cristo Jesús siendo asperjada por el ser humano. Y mira, una vez al año entonces entraba al lugar santísimo. La función sacerdotal, la función de ese sacerdote al llevar la sangre, al presentar la sangre, al pasear la sangre, al untar la sangre, al asperjar la sangre, al vaciar la sangre en el propiciatorio, en el día de la expiación, al limpiar todo ese paño, ese lienzo untado de sangre de los 365 días del año que se había asperjado. Esa función sacerdotal era una función de mediación.
El sacerdote en Israel, en el santuario judío, fungía como una especie de mediador entre el pecador, entre el pueblo y Dios, que se revelaba a través de la Shekinah en el santuario terrenal. Ahora, en el nuevo pacto, no hay un ser humano que se coloca como mediador. En el nuevo pacto no es un ser humano que se coloca como mediador entre el Padre y el ser humano. Ahora, en el nuevo pacto es Cristo Jesús que es el mediador, tal y como lo dice el texto, porque hay un solo mediador entre Dios y el hombre, Jesucristo hombre. Y entonces aquí pasamos a algo interesante. Cristo Jesús es el mediador del nuevo pacto. Él muere en la cruz del Calvario. Él es el sacrificio del nuevo pacto. Pero Cristo Jesús también se constituye en el único mediador del nuevo pacto. Dios hombre. Y ahora el texto nos da a nosotros a entender de manera clara de que Cristo Jesús es el único que tiene la condición para cumplir eso. Es Dios 100%, pero al mismo tiempo 100% hombre. Mira, la gran noticia del nuevo pacto es que ahora, gracias a Jesús, los pecadores arrepentidos tienen a alguien que los represente en el cielo ante el Padre. Me encantó ese pensamiento cuando lo coloca el autor. Pero déjame leerte una cita más que me ha impresionado. Déjame leerte esta cita de Mensaje Selecto, tomo 1, página 313. El ángel más encumbrado del cielo no tenía poder para pagar el rescate de un alma perdida. Los querubines y los serafines tienen únicamente la gloria de que han sido dotados por el Creador como criaturas suyas. Y la reconciliación del hombre con Dios solo podía ser realizada por un mediador que fuera igual a Dios, que poseyera los atributos que lo dignificaran y lo declararan digno de tratar con el Dios infinito en favor del hombre. Y también de representar a Dios ante un mundo caído. El sustituto y garantía del hombre debía tener la naturaleza del hombre, un entronque con la familia humana a quien había de representar, y como embajador de Dios debía participar de la naturaleza divina, debía tener una unión con el infinito con el fin de manifestar a Dios ante el mundo y ser mediador entre Dios y el hombre. ¡Oh, gloria a Jehová! Y eso es lo que hizo Cristo Jesús. Ese es el secreto maravilloso del nuevo pacto. El antiguo pacto tenía un cordero. El nuevo pacto tiene a Cristo Jesús, el cordero inmolado. El antiguo pacto tenía un sacerdote humano. El nuevo pacto tiene un sacerdote 100% divino y 100% humano. Al único mediador entre Dios y los hombres, a Jesucristo, hombre. Mi querido hermano, escuchas y que repasa la lección de esta segunda lección extraordinaria. Yo quisiera invitarte a estudiar siempre tu lección de escuela sabática. Y quiero invitarte a que el pecado no te desanime, que la debilidad no te desanime. A lo mejor has fallado, tal vez has cometido algún error y sientes que no puedes avanzar. Sientes que tal vez no lo puedes hacer, no sabes cómo ser buen padre, buen esposo, buena esposa. Yo quiero decirte hoy en el nombre de Cristo Jesús, corre al trono de la gracia. Revístete de la sangre de Cristo Jesús, encuentra perdón a través de su sacrificio, porque tenemos un mediador, a Jesucristo, el justo. Dios te bendiga muchísimo. Recuerda, estudia el Centinela, dáselo a un amigo. Un abrazo grande y nos vemos la semana que viene.